La información impartida en este webinar es de carácter informativo y no debe ser considerada asesoría legal, fiscal o de ningún tipo. Antes de tomar cualquier decisión, por favor consulta con un especialista. Muy buenos días a todos. Muchísimas gracias a todos por estar aquí conectados. Me llamo Alejandra Kors y trabajo en el equipo de políticas públicas de Airbnb. Y como les platicamos en el correo, para esta sesión tenemos preparado algo muy especial para ustedes y hemos recopilado todas las preguntas que nos dejaron en el webinar pasado por correo, que son relativas a la declaración anual, y tenemos aquí preparado para ustedes respuestas. Hemos agrupado todas las preguntas en varios temas y estamos muy contentos de tener aquí también a Gustavo Leal, que ahorita le doy la bienvenida. Los temas que vamos a abordar hoy son régimen de tributación, pagos definitivos, pagos provisionales, que surgieron muchísimas preguntas sobre eso, el tema de facturación, deducciones, qué se puede deducir, qué no, constancias de retenciones, declaraciones anuales y al final la firma electrónica. Muchísimas gracias, Gustavo. Bienvenido. Hoy nos acompaña, como siempre, Gustavo Leal Cuevas, CEO de Fiscalia, y él nos ayudará a aclarar estas dudas. ¿Cómo estás, Gustavo? ¿Qué tal, Ale? Muy bien, muchas gracias y muy contento de estar nuevamente aquí con ustedes, con toda la comunidad de Airbnb. Como saben, me encanta participar con ustedes y poder ahora estar esclareciendo algunas de las múltiples dudas que se recibieron. Pues muchas gracias. Vamos a empezar con la primera. Perfecto, adelante. Es sobre el régimen de tributación. Esta es una de las preguntas que recibimos más frecuente. Y la pregunta es, ¿en qué régimen deben tributar estas personas? Muy bien. Las Sí, personas físicas, sí, porque aquí casi todos son físicas. Claro, sí. Las personas físicas. De hecho, quiero también aprovechar para comentar antes de atacar esta primera pregunta que efectivamente fueron muchas preguntas las que se recibieron en el webinar pasado y las que se han recibido a través de Airbnb. Y estamos compilando en esta presentación, en este webinar, todas las preguntas que se recibieron. Así es que, y las hemos agrupado así por esos temas. Entonces, atendiendo a esta primera pregunta, bueno, y no sin antes recordarles que muchas respuestas pueden encontrarlas en el Centro de Recursos Fiscales de Airbnb, que la dirección es recursosfiscalesairbnb.com. Repito, recursosfiscalesairbnb.com. Ahí podrán encontrar muchas de las respuestas. Entonces, la primera pregunta, la que dices, ¿en qué régimen deben tributar estas personas? Bueno, como lo hemos comentado, las personas físicas, vamos a hablar porque estamos hablando de la declaración anual de personas físicas, deben tributar en el régimen de plataformas digitales, ¿ok? Quienes tengan ingresos por otros conceptos, esos otros conceptos, pues tributarán en los otros regímenes, como puede ser salarios, como puede ser arrendamiento, como puede ser intereses. Esos ingresos tributarán en ese régimen. Pero los ingresos de plataformas digitales, o sea, los que obtengan a través de Airbnb o de alguna de estas plataformas, deben tributar en el régimen de plataformas digitales. Sí es posible tributar en el régimen de plataformas digitales y en el mismo tiempo en otro de los regímenes, como mencionaba ahorita, siempre que los ingresos de plataformas digitales se declaren en ese régimen. Por ejemplo, como dije ahorita, el que tenga salarios adicional a los ingresos por Airbnb deberá de tributar y de declarar sus ingresos como salarios, ¿verdad? Los que tengan por intereses, pues en el capítulo de intereses. Los que tengan por arrendamiento, que más adelante vamos a hablar de estos ingresos de arrendamiento, será en el capítulo de arrendamiento. Pero plataformas digitales deben tributarlo. Y ahora, quienes antes de junio del 2020 ya hubieran estado declarando ingresos generados a través de Airbnb en algún régimen, por ejemplo, de arrendamiento, que esta es también una pregunta muy frecuente que recibimos, antes de que empezara el régimen de plataformas digitales, que fue en junio del 2020, yo ya venía tributando en régimen de arrendamiento, por poner un ejemplo. Bueno, estas personas deben registrarse y declarar estos ingresos en el régimen de plataformas digitales. No pueden continuar tributando en el régimen de arrendamiento, porque el criterio de la autoridad es que estos ingresos se ubican en este régimen nuevo de plataformas digitales, ¿ok? Para verificar qué regímenes se tienen registrados, que fue también otra de las preguntas frecuentes, y para confirmar la modalidad de los pagos que se eligió, deben
pueden obtener lo que se llama la constancia de situación fiscal. Esta constancia es un documento que se obtiene a través de la página de internet del SAT. Y el menú para obtenerlo es otros trámites y servicios. Ustedes ingresan a la página del SAT, www.sat.gov.mx, van a la opción otros trámites y servicios y ahí viene la opción genera tu constancia de situación fiscal. Repito, genera tu constancia de situación fiscal. Ese documento les va a decir en qué régimen están, qué obligaciones tienen que cumplir y en qué modalidad de pagos deben presentar sus pagos provisionales. ¿Okay? También se puede tramitar esta constancia de situación fiscal, se puede tramitar a través de una nueva aplicación que el SAT lanzó, que se llama SAT ID, o sea, SAT ID. Es una aplicación que puede ser ya sea en el teléfono o en la computadora, donde vía remota, a través de la computadora, ¿verdad? Se puede obtener esta constancia. En el caso, una pregunta también muy frecuente que recibimos es en el caso de administradores de propiedades, o sea, aquellos que listan propiedades de terceras personas, como ellos obtienen ingresos a través de plataformas digitales, aunque las propiedades no estén a su nombre, deben registrarse en ese régimen, porque muchos dicen, bueno, yo obtengo ingreso a través de Airbnb, pero las propiedades no están a mi nombre. Bueno, eso no importa. ¿Por qué no importa? Porque el ingreso se está obteniendo a través de Airbnb y Airbnb en la información que presenta el SAT está declarando que ese administrador está percibiendo ingresos por esa vía. Entonces, repito, aunque las propiedades estén a nombre de un tercero, el administrador debe tributar en el régimen de plataformas digitales. Entonces, esto es en cuanto a la pregunta del régimen en que deben tributar. Gracias, Gustavo. Y si el régimen inició en junio, 1 de junio del 2020, ¿qué pasa con los ingresos obtenidos antes de esa fecha? Bueno, los ingresos obtenidos antes del 1 de junio, que es cuando inició este régimen, debieron declararse en el régimen. Aquí hay dos cosas. Si ya estaban registrados antes, pues en el régimen en el que hayan estado registrados. Por ejemplo, el que hubiera declarado en el régimen de arrendamiento antes de junio, bueno, pues hasta ahí declaró en ese régimen, pero a partir de junio, como decía ahorita, deben registrarse ya en el nuevo régimen de plataformas digitales. Quienes no lo hayan hecho hasta la fecha, sabemos por algunas de las preguntas que llegaron que a la fecha no han hecho el cambio, siguen tributando en otro régimen, deben hacer el cambio cuanto antes, porque la información que recibe el SAT no va a coincidir con lo que ustedes estén declarando, ¿verdad? Entonces tienen que registrarse en el régimen de plataformas digitales. Ok, muchas gracias. Y hay muchas personas que ya estaban registradas, que ya tenían RFC, pero no están seguras en qué régimen tributan. Entonces, esta es una pregunta que nos hacen mucho. ¿Cómo sé en qué régimen estoy tributando? Sí, exactamente. Aquí es como les comentaba, obtengan la constancia de situación fiscal a través de la página del SAT. Repito, es en el menú otros trámites. Es cuando ustedes ingresan a la página de internet del SAT, van a ver que una opción del menú es otros trámites. Pulsan sobre esa opción, se va a desplegar un submenú y ahí pulsan sobre la opción genera tu constancia de situación fiscal. Claro, para eso necesitan su contraseña, ¿verdad? Para entrar para poder autenticarse y que se les genere esa constancia. Y recibimos muchas preguntas sobre las modalidades de los pagos provisionales. Gustavo, por favor, ¿podrías explicar la diferencia entre las modalidades, cómo se presentan y sobre todo qué pasa si no se presentaron o se presentaron con errores? Sí, exactamente. Miren, recordemos que hay dos modalidades de pago. Dentro del régimen de plataformas digitales hay dos modalidades de tributación. Una es pagos definitivos y la otra es pagos provisionales. ¿Qué es pagos definitivos? Pagos definitivos es cuando optamos por considerar que las retenciones que nos efectúa la plataforma digital sean pagos definitivos. Es decir, bueno, ahorita entro en el detalle. Y el otro de pagos provisionales es considerar que esas retenciones que nos efectúa la plataforma, Airbnb en este caso, no es un pago definitivo, sino que es un anticipo a cuenta de mi impuesto, ya sea mensual o el anual, ¿verdad? Ahora, ¿qué implica cada una? Pagos definitivos. En esta modalidad pueden estar aquellas personas cuyos ingresos no superen los 300,000 pesos en el año. ¿Okay? Si superan de 300,000 pesos en el año o si estiman que van a superar, vamos a suponer que apenas se van a dar de alta, si estiman que van a superar los 300,000 pesos, entonces no van a poder tributar
en esta modalidad. Es hasta 300,000 pesos en el año. Tampoco pueden obtener ingresos que no sean provenientes de salarios o intereses. O sea, ¿qué significa esto? Si ustedes están en pagos definitivos, solamente pueden tener ingresos por salarios o por intereses. Si tienen otro tipo de ingresos, entonces no pueden estar en este régimen, ¿ok? Ahora, ¿cuáles son las ventajas de este régimen? Es que no presentan declaraciones mensuales, porque precisamente la retención que les hace la plataforma digital ya se considera un pago definitivo. Entonces ya no tienen que presentar pagos mensuales. Y en la declaración anual tampoco deben de incluir esos ingresos si es que presentan declaración anual por salarios o por algún otro concepto, no incluyen estos ingresos de plataformas digitales en su declaración anual por la razón que ya pagaron el impuesto, ¿verdad? Hay una única razón por la que estos contribuyentes en esta modalidad pudieran presentar un pago mensual, y es cuando reciben ingresos directamente del cliente, o sea, un ingreso que no pase por las manos de la plataforma digital. ¿Por qué? Bueno, la lógica es que como no pasa por las manos de la plataforma digital, entonces la plataforma no retiene, y como no retiene, pues no hay pago de impuesto. Entonces, en ese caso, repito, solamente cuando perciban ingresos directamente del cliente, es que tendrían que ustedes presentar una declaración en el mes en el que lo recibieron, pagando el impuesto correspondiente a ese ingreso que percibieron directamente del cliente. Es la única razón, ¿verdad? Es el único caso, pero ni siquiera en la declaración anual ya se considerarían esos ingresos, precisamente porque ya pagaron impuesto. Ahora, en pagos provisionales, aquí sí, los que elijan que las retenciones que les efectúe Airbnb sean pagos provisionales, deben presentar forzosamente su declaración mensual, aún inclusive cuando no hayan obtenido ingresos en el mes. Esta es otra pregunta frecuente que recibimos. Yo no percibí ingresos en el mes, ¿tengo de todas formas que presentar la declaración? Sí, se presenta en cero. Es decir, se presenta diciendo que hubo 0 de ingresos, pero se cumple con la obligación. ¿Dónde se presenta esta declaración? El pago mensual se hace en la página de internet del SAT. Hay una herramienta para, precisamente para hacer el pago, como cualquier otro pago de impuestos. Y también ahí en esa misma herramienta pueden consultar los pagos que hicieron con anterioridad. Había algunas dudas de anfitriones que decían, no estoy seguro si se hicieron mis pagos anteriores o cómo se hicieron o si se hicieron bien, ¿cómo lo consulto? Ahí mismo en esa herramienta donde se presentan los pagos mensuales, viene la opción para consultar declaraciones anteriores. Entonces ahí arroja un listado de las declaraciones presentadas anteriormente y ustedes pueden confirmar que se hayan presentado, cuándo se presentaron, si se informaron los ingresos que deben ser, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa si se dan cuenta que hay algún error o alguna omisión en alguna de estas declaraciones? Bueno, comentábamos en el webinar pasado que hay que tener en cuenta que lo que ustedes informen en los pagos provisionales, en estas declaraciones mensuales, son los datos que se van a cargar en la declaración anual de forma automática. Cuando ustedes entran a su declaración anual, el SAT ya viene prellenada con ciertos datos. Esos datos los obtiene el SAT de las declaraciones mensuales. Si hay algún error en alguna de las declaraciones mensuales o alguna omisión, entonces esa información no va a estar completa. Y la única forma de corregir, porque no se puede corregir manualmente en la declaración anual, no. Hay que ir a corregir cada declaración con error, cada declaración mensual con error u omitida. ¿Ok? ¿Dónde se hace esto? Igual, en la misma plataforma donde se hacen los pagos mensuales. ¿Qué pasa si se declaró en un régimen distinto? Había por ahí unas preguntas en ¿qué pasa si yo durante los meses declaré en un régimen distinto, en arrendamiento o en actividad empresarial o en RIF, régimen de incorporación fiscal, por ejemplo? Bueno, ahí fíjense que en ese caso no tenemos una respuesta generalizada. ¿Por qué? Porque hay que ver cada caso en particular, que no es lo mismo el que presentó en RIF, al que presentó en arrendamiento, al que presentó en actividad empresarial, al que presentó de cierta manera, pero tiene ingresos adicionales. Es decir, hay muchas consideraciones particulares para dar una respuesta generalizada. Ahí habría que ver en cada caso en particular cuáles son las implicaciones de que hayan declarado en otro régimen, ¿ok? Pueden hacerlo con su contador de confianza o con alguna de las empresas de contabilidad que al final vamos a comentar que apoyan a los anfitriones de Airbnb. Otra de las preguntas es de enero a mayo. ¿Qué sucedió de enero a mayo cuando el régimen no estaba vigente? Ya algo comentamos ahorita, pero decíamos ahí que por los meses de enero a mayo, como no estaba en vigor todavía este régimen,
Entonces, esos ingresos pues debieron pagar impuesto y debieron declararse en el régimen en el que estaban vigente en ese momento, ¿verdad? Que podía ser arrendamiento, podría ser algún otro. Entonces, como no estaba vigente el régimen, es correcto que lo hayan informado en el régimen que corresponda, siempre que lo hayan declarado, ¿verdad? Porque otra vez, en la declaración anual van a venir esos datos precargados. Otra de las preguntas que dentro de este mismo tema dicen, si no estoy obligado a presentar declaraciones anuales, la pregunta es, ¿debo presentar pagos provisionales? Otra vez decían, okay, yo no estoy obligado a presentar declaración anual, entonces, ¿debo presentar declaraciones mensuales? Bueno, por los ingresos generados a través de plataformas digitales, debe presentarse declaración anual siempre, salvo que se tribute bajo la modalidad de pagos definitivos. Entonces, si aquella persona que esté obligado a presentar declaración anual, no necesariamente por la obligación de presentar declaración anual, tiene, digamos, una relación directa con los pagos mensuales que deban o no presentar en el régimen de plataformas digitales. ¿Qué es lo que determina que deban presentar pagos provisionales? Otra vez, la modalidad en la que tributan. Si tributan en la modalidad de pagos provisionales, deben presentar sus pagos provisionales mensuales, ¿verdad? Y en la declaración anual, aunque no estén obligados a presentarla por otros conceptos, sí van a estar obligados a presentarla por este régimen de plataformas digitales. Y en la modalidad de pagos definitivos, ahí no, ya dijimos que no hay obligación de presentar los pagos mensuales, porque ya el pago se considera definitivo, salvo, repito, recalco, por aquellos ingresos que perciban directamente del cliente, porque como nadie retuvo, ¿verdad? Entonces el propio contribuyente, el propio anfitrión, el que debe presentar esa declaración. Entonces, para el caso, aquí voy a hacer una precisión particular, para el caso de los administradores de propiedades, o sea, aquellos que listan propiedades, que están, propiedades de terceros, ¿verdad? Pero los listan por cuenta de esos terceros. Y por esa razón, por el hecho de que ellos lo listen en estas plataformas, los ingresos se les atribuyan a esos administradores. Entonces, como ya lo comenté ahorita, pero lo recalco, implica esto que ustedes están obteniendo ingresos por plataformas digitales. Entonces, aunque las propiedades no estén a nombre de ustedes, deben registrarse en el régimen de plataformas digitales y deben reportar los ingresos que se les atribuyen. Aquí, en el Centro de Recursos Fiscales, tenemos una sección especial para administradores de propiedades de terceros y es muy importante que lo visiten porque ahí vienen varias, digamos, modalidades de administración. ¿Cómo hacer para comprobar cuáles son los ingresos propios, cuáles son los ingresos netos, vamos a decirle así, de la actividad? Porque ustedes van a recibir todo el ingreso, pero sabemos que una porción es del dueño. Entonces ahí analizamos y ponemos algunos ejemplos de cómo pueden ustedes hacer para administrar esos flujos y cómo documentar esos pagos, ¿ok? Entonces visítenlo, por favor. Les repito, la dirección es recursosfiscales.airbnb.com, recursosfiscales.airbnb.com. Gracias, Gustavo. Les vamos a poner la página, se las vamos a recordar. Hay muchísimos videos ahí, hay muchísimos artículos buenísimos. Gracias, Gustavo. Oye, y en cuanto a la modalidad de pagos definitivos, ¿qué es lo que los anfitriones deben de evaluar o considerar antes de elegir pagos definitivos? Sí, excelente pregunta esa. Ya dijimos que los que pueden elegir esta modalidad son aquellos que obtienen hasta 300,000 pesos de ingresos en el año, ¿ok? No pueden superar de esa cantidad, ¿ok? Y que no obtengan ingresos de otro tipo más que salarios e intereses. O sea, sí pueden tener salarios y pueden tener intereses para tributar dentro de este régimen, pero cualquier otro tipo de ingreso, no. ¿Cuáles son las características a considerar? Primero, no pueden hacer deducciones. En este régimen, como es un pago definitivo, no pueden hacer deducciones. Entonces ya, lo que se le retuvo, eso puede ser, eso es el pago definitivo. No significa que sea desventajoso. Puede en algunos casos ser más ventajoso pagar una porción, una fracción, el 4%, por ejemplo, ahora en 2001 es el 4% del total de ingresos, que a lo mejor un 35% de la utilidad. Habría que ver, habría que hacer números que es más costoso, si el 35% de la utilidad o el 4% de los ingresos, pero para que lo consideren. En algunos casos puede ser, cuando traen márgenes de utilidad altos, puede ser muy conveniente este régimen de pagos definitivos. Entonces,
No pueden hacer deducciones. Si no presentan declaración anual por otros conceptos, por ejemplo, si no tienen salarios, si no tienen intereses, no pueden hacer deducciones personales tampoco. Esta es otra pregunta que nos decían, que nos hacían llegar. Decían, oye, bueno, si yo no presento la declaración anual por estar en pagos definitivos, ¿qué pasa con mis deducciones personales? Las deducciones personales, ahorita más adelante las abordamos, son aquellas de los gastos médicos, primas por seguro de gastos médicos, de gastos funerales, todas esas, que son los que se llaman deducciones personales. No se pueden hacer precisamente porque no hay declaración anual, ¿verdad? Si presentaran su declaración anual por otras razones, pues por supuesto que las pueden hacer. Los 300,000 pesos de tope se computan considerando los ingresos por plataformas digitales, los salarios y los intereses. O sea, en conjunto no pueden superar de 300,000 pesos. Esta opción no puede variarse durante 5 años. Una vez que la toman, no pueden variar en los próximos 5 años, a menos que se pasen de la cantidad de 300,000. En automático se salen, ¿verdad? Si dejan de cumplir con los requisitos, en este caso de obtener más ingresos u otro tipo de ingresos, entonces tributarán en la modalidad de pagos provisionales, es decir, se traspasan a la modalidad de pagos provisionales a partir del año siguiente, aquel en que dejan de cumplir los requisitos, ¿verdad? Y otro punto importante es que no hay devolución de impuestos aquí. No hay devolución de impuestos, al menos no por el que se les retiene por Airbnb, ¿verdad? Repito. Bueno, ¿por qué? Pues porque no hay deducciones y no hay declaración anual. Si ustedes presentaran su declaración anual por salarios, por decirles que aparte tienen salarios o intereses y presentan su declaración anual y ponen, deducen sus deducciones personales y eso les genera un saldo a favor, por supuesto que lo pueden recuperar. Pero solamente en el régimen de plataformas digitales, esos ingresos no generan saldo a favor, ¿ok? Las obligaciones de este régimen hay que considerarlas, pues obviamente hay que registrarse en el RFC indicando que se tributa en esa modalidad, que se ejerce esa modalidad. Deben emitir factura también por los ingresos percibidos. Había una duda también muy frecuente, era bueno, si estoy en pagos definitivos, entonces no estoy obligado a expedir factura. La respuesta es sí estás obligado a expedir factura, no importa la modalidad de pagos provisionales o definitivos que hayas elegido. Sí debes emitir factura. Otra duda muy común es, ¿qué hago con el 8% del IVA que la plataforma me da, verdad? Porque del IVA que se causa del 16%, Airbnb me retiene el 8% y el otro 8% me lo entrega. ¿Qué hago con ese 8%? Ese 8% es dinero de ustedes. Ese 8% es un impuesto, es un IVA, si bien se recibe por concepto de IVA, ya se considera saldada la obligación de pago de IVA con ese 8% adicional que Airbnb retuvo. Entonces, ustedes reciben ese 8%, es un dinero suyo, es un dinero de ustedes, no tienen que pagar impuestos sobre eso, ustedes pueden disponer de ese ingreso. Esa es otra ventaja también de este régimen, ¿ok? Si no tienen mucho IVA por recuperar, no tienen IVA acreditable, pues ese IVA de 8% va a quedar, ese ingreso suyo, ¿ok? Y no paga impuestos, ¿ok? Porque viene por concepto de IVA. No se presenta declaración anual por esos ingresos, ya lo comentamos, pero lo repetimos, no se presenta declaración anual y si hubiera necesidad de presentar declaración anual por otros conceptos, estos ingresos de plataformas digitales y que ya pagaron pago definitivo ya no se incluyen en la declaración anual, ¿ok? Una duda muy relacionada con este tema era que qué pasaba si el anfitrión no otorgaba, no informaba su RFC a Airbnb. Bueno, ¿y qué pasa? Si no doy mi RFC a Airbnb, ¿qué pasa en esta modalidad? Porque estoy en pagos definitivos. Entonces, bueno, aquí les necesito aclarar, es importante que no proporcionar el RFC a Airbnb no implica que se esté ejerciendo la opción de pagos definitivos. Hay confusión en ese sentido. Hay quienes dicen, bueno, yo no doy mi RFC, eso implica que Airbnb me retiene el 20% de ISR y el 16% de IVA, o sea, la totalidad del IVA. Y entonces, bueno, eso quiere decir que estoy en pagos definitivos. No, ahí el problema es que esa retención que está haciendo Airbnb no se atribuye a ningún RFC. ¿Por qué? Porque mi RFC no está informado. Si a mí me retienen, pero no tienen mi RFC, pues no hay manera de ligar esa retención a mi RFC. Entonces, ese es prácticamente dinero perdido, ¿ok? No se puede recuperar.
por lo mismo que es un dinero que Airbnb paga a la autoridad por concepto o por cuenta de nadie, ¿verdad? De un RFC indefinido. Y el contribuyente sigue estando obligado a hacer su pago de impuestos. O sea, eso no lo exime de hacer su pago de impuestos. Entonces, es muy delicado no hacer esta información, el presentar el RFC del contribuyente a Airbnb. Se han hecho campañas muy intensas e intensivas de la recaudación, de la captura de los RFCs de los anfitriones desde el año pasado. Entonces, esperamos que los que no lo hayan hecho lo hagan de una vez, porque, repito, no los exime de la obligación independientemente de la modalidad en la que estén, ¿ok? Aquí hay una pregunta muy específica relacionada con este tema, y era de algunas personas que tienen nómina timbrada. ¿Qué es esto de nómina timbrada? Son personas, anfitriones de Airbnb, que tienen trabajadores. Y esos trabajadores, y por esos trabajadores, ellos están expidiendo un recibo de nómina pues, semanal, quincenal, mensual, en la periodicidad en la periodicidad que sea, ¿verdad? Y se están reportando los impuestos de esos trabajadores. Aquí se está dando un fenómeno interesante que en la declaración anual, que ya viene, como les dije, ya viene con datos precargados, aparece hay un nuevo apartado con la información de la nómina de la persona física que pagó como empleador, como patrón, ¿verdad? Y entonces hay que confirmar algunos datos ahí. Entonces, hay una duda que dice, bueno, yo elegí pagos definitivos, estoy en la modalidad de pagos definitivos, no tengo que presentar declaración anual. Sin embargo, al entrar a declaración anual por otros conceptos como salarios o intereses, les aparece el apartado de la nómina, ¿verdad? Pero dices, pero espérame, esa nómina pues corresponde a plataformas digitales y no estoy obligado a declararlo. Ese es un problema que tiene el sistema del SAT, ya se reportó hace como 2 o 3 semanas. A la fecha no lo han solucionado todavía, y ahí realmente no hay un pronunciamiento de la autoridad. Ahí nuestra sugerencia sería esperar a ver si lo corrigen. Recordemos que la declaración anual vence hasta el mes que entra, el 31 de mayo, que dieron una extensión. Entonces, esperar a que se corrija. Si no se corrige y les surge presentar, la sugerencia sería declarar en cero los ingresos de plataformas digitales. ¿Por qué? Porque ya se pagó el impuesto durante los meses. Si ustedes declararan ahorita un ingreso, les va a generar un impuesto, un impuesto a cargo, ¿verdad? Entonces, declaran en cero y que se presente así. Al cabo, la obligación ya se encuentra cumplida. Entonces, bueno, era un par de preguntas ahí muy específicas que venían en ese sentido. ¿Ok? Mil gracias, súper buenas aclaraciones, Gustavo. En cuanto a la declaración, nos han llegado muchísimas preguntas, tú lo has visto, sobre los casos en que los anfitriones están obligados a presentarla. ¿Qué nos puedes comentar sobre este tema? Sí, muy bien. Vamos a entrar a ese punto, fíjense. Primero, bueno, repito, la declaración anual se presenta cuando se tiene la modalidad de pagos provisionales, sin importar el monto de ingresos. No importa si haya sido $1 o haya sido $1,000,000, se debe presentar la declaración anual estando en la modalidad de pagos provisionales, ¿ok? Aún habiendo obtenido $0 de ingreso, aún así se debe presentar la declaración manifestando 0. Porque hay una obligación formal, le llamamos, es una obligación formal, o sea, una obligación de forma, que es meramente informativo, pero se debe de cumplir con ello. Tuve 0 de ingresos por ese concepto. Ahora, la declaración anual se presenta sin importar la fecha en que se dieron de alta. Esa era otra pregunta. Sino yo me di de alta hasta octubre, por decir algo, del 2020. Entonces, ¿estoy obligado o no? Sí se está obligado. No importa la fecha, aún si yo me hubiera dado el 31 de diciembre, si me hubiera dado de alta el 31 de diciembre, ya es un día el que tributé en 2020, y eso me genera la obligación de presentar la declaración anual. ¿Okay? Entonces, no importa la fecha de alta, hay que presentar la declaración anual. Bueno, si fue en 2020, ¿verdad? Si alguien apenas dio de alta en 2021, pues no, porque pues es la declaración ahorita de 2020, ¿verdad? Quienes tributan en la modalidad de pagos definitivos no presentan declaración anual por esos ingresos. Ya lo comentamos y lo reiteramos. Si estas personas tienen ingresos por otros conceptos, por los cuales deban presentar su declaración anual, o elijan inclusive presentarla, por así convenir a sus intereses, bueno, pues lo pueden hacer. Si tienen otros ingresos distintos a las plataformas digitales,
y están en pagos, en pagos definitivos y pudieran tener algunas dudas de que no saben si los otros regímenes y por los otros regímenes deban presentar la declaración anual o no. Ahí otra vez caemos en un caso o en una situación de caso por caso, ¿verdad? Hay que ver cada caso en particular, qué tipo de ingresos tiene, qué pagos provisionales ha realizado. Esas preguntas tendrían que ver caso por caso. Otra vez reiteramos que consulten con su contador de confianza, con su especialista o bien con alguna de las empresas que al final vamos a señalar, ¿ok? Muy bien. Un punto relacionado con el titular de la cuenta. Para el caso de los administradores de propiedades, ¿verdad? Hemos estado hablando de los administradores de propiedades, que son los que listan propiedades de terceros, pero la cuenta es de ellos, ¿verdad? Y por esa razón el ingreso se les atribuye a ellos. Entonces, reiteramos, como el ingreso ante los ojos del SAT se les está atribuyendo a ellos, al administrador, deben registrarse en este régimen y deben reportar los ingresos que se les atribuyen. Les reitero que en el Centro de Recursos Fiscales Airbnb.com, ahí hay una serie de explicaciones de cómo manejar la administración de estos flujos y la comprobación de los ingresos y de los gastos, ¿ok? Ahora, un punto relacionado con los datos que vienen precargados en la declaración anual, que les digo que ya viene prellenada con los datos que el SAT tiene en su poder. Si en la declaración anual no hay datos precargados de los ingresos y de las deducciones que pudieran toparse con eso, que alguien diga, nos llegaron preguntas en ese sentido y yo entro y no tengo información precargada de los ingresos ni de los gastos. En esos casos deben revisar que los pagos provisionales se hubieran realizado o bien, o inclusive si se realizaron, como les digo, que se hubieran realizado de forma correcta, ¿verdad? Si se trata de los datos de las retenciones de Airbnb, que puede ser, esa es una pregunta muy común, y esto es lo que va a suceder, de hecho, a todo el mundo dicen, oye, los datos de las retenciones de Airbnb no aparecen precargados, ¿verdad? Bueno, ¿y por qué es esto? Lo comentamos en el webinar pasado, pero lo explicamos de nuevo. Esto es así porque en 2020 las plataformas extranjeras, como es el caso de Airbnb, no expedían una constancia de retenciones en formato XML. O sea, no era una constancia de retención electrónica. Así lo preveía la ley. Para esto simplemente expedían el formato PDF que muchos de ustedes o que todos ustedes recibieron. Entonces, ese archivo en formato PDF, como no viene estandarizado y no es información que el SAT pueda, digamos, procesar de algún archivo y con esos datos precargarlos o prellenar su declaración anual, por eso viene en ceros. Entonces, en este caso, ustedes van a tener que llenar los datos de forma manual. Pero está bien, o sea, si la duda muchas veces es, híjole, algo debe estar mal porque no viene el dato. No, todo está bien. Porque así lo decía la ley. Las empresas extranjeras pueden emitir ¿cómo se llama? La constancia no en un archivo XML durante el año 2020. Y ahora en 2021 sí, ya están expidiendo su constancia en XML. Entonces, con que llenen los datos de forma manual, con eso será suficiente. Y había también otra pregunta relacionada con este tema, que era con los saldos a favor no devueltos. Decían, yo tengo saldo a favor que no me han devuelto. Bueno, se puede verificar la procedencia o el rechazo de la devolución de ese saldo a favor dentro de la misma plataforma de la declaración anual, ¿verdad? En la opción de revisar el estatus de la devolución, ya sea de años anteriores o inclusive de esta declaración, los que ya la hubieran presentado y generaron saldo a favor y quieren saber, oye, no me lo han devuelto, ¿qué hago? Ahí mismo dentro de la declaración viene el seguimiento a esa devolución y ahí viene el estatus en el que está, dicen revisión o dice rechazado o en proceso de pago y ahí vienen las indicaciones qué hacer. Si el saldo está rechazado, ahí les va a decir que está rechazado y les va a decir las medidas que tienen que seguir para corregir y para que el trámite continúe, ¿verdad? Si el saldo está en revisión o está pendiente, así sale como pendiente, si pasa mucho tiempo, entonces la recomendación aquí es vayan a la PRODECON. La PRODECON es la Procuraduría, de la Defensa del Contribuyente, y ahí ustedes plantean el caso y les resuelven. La PRODECON tiene un excelente servicio, responde de forma inmediata. Al cabo de un par de días pudieran estar teniendo ya respuestas sobre
su solicitud, ¿ok? Para que lo tomen en cuenta. Gracias, Gustavo. Nos llegaron también algunas dudas sobre la facturación y primero quiero empezar por algo básico, ¿no? ¿Qué es una factura? Y después ya hablar más de cómo facturar un alojamiento. Sí, exacto, porque sí, efectivamente hay mucha inquietud sobre ese tema. Bueno, la factura es la representación formal de una transacción, vamos a llamarle así. O sea, para fines fiscales es el comprobante fiscal digital por Internet, conocido como CFDI. Cuando ustedes oigan, es que el CFDI, pues eso es la factura electrónica. Entonces es el documento donde constan los datos de esa operación, ¿verdad? Gracias. Ahora, Y la otra parte era cómo facturar un alojamiento. por supuesto, sí. ¿Cómo facturar un alojamiento? Miren, primero, tienen que saber cómo emitir una factura, es decir, ¿dónde lo hago? Alguien que nunca haya emitido una factura dice, oye, pues ¿cómo le hago? ¿En dónde? ¿En qué computadora? ¿Verdad? Bueno, obviamente hay software comercial que pueden adquirir o hay, a través de la página del SAT, hay una aplicación gratuita donde pueden también emitir estas facturas, ¿ok? Entonces, a través de este medio, de estas herramientas, sea de un software comercial o de la página del SAT, pueden facturar todos los alojamientos que se obtengan a través de Airbnb, tanto alojamientos como propinas, indemnizaciones, servicios adicionales que se presten junto al alojamiento, etcétera. Todos los ingresos que perciban, todos deben estar facturados y lo pueden hacer todo a través de esos medios. Ahora, ¿cómo emitir? En el caso específico de una factura por alojamiento, de una factura de hospedaje, ¿cómo se emite? Bueno, debe ser por el total del alojamiento, ¿ok? Hay una duda muy común que dicen, bueno, pero es que yo no recibo el total, yo recibo ya descontado de la comisión de Airbnb, ¿verdad? Del cobro que Airbnb me hace por su servicio, por el uso de la plataforma. Bueno, no importa, ese cobro es un gasto que ustedes tienen. El ingreso que ustedes perciben es el total del alojamiento, independientemente, repito, de que no sea el monto que se deposite. La factura debe salir por el total del alojamiento más los impuestos que correspondan, como puede ser el IVA, y en el caso, como es de hecho el IVA, y en el caso de hospedaje, pues el impuesto estatal sobre hospedaje, ¿verdad? Si el huésped solicita factura, pues se debe emitir una factura específicamente por ese alojamiento. Si el huésped no solicita factura, que eso también es común y es una duda frecuente, aún así debemos hacer factura, estamos obligados a hacerla, y es lo que se llama una factura al público en general. O sea, no está emitida a alguien en particular, sino factura al público en general. Esas facturas al público en general se pueden emitir de forma mensual o quincenal o semanal o con la periodicidad que ustedes prefieran, ¿verdad? Englobando o incluyendo o sumarizando, como lo quieran ver, todos los ingresos de ese periodo por los que no les pidieron factura algún huésped en particular. Entonces, si en un mes nadie les pidió factura y tuvieron varios alojamientos, pueden hacer una factura en el mes que incluye todos esos ingresos, ¿ok? O sea, se debe hacer, ¿verdad? Gracias, Gustavo. Y otra pregunta sobre facturaciones, ¿por qué en el SAT no se precargan las facturas que Airbnb expide por el cobro por el uso de su plataforma? Sí, también muy buena pregunta, muy válida, y la razón es exactamente la misma que comentábamos ahorita de las retenciones, porque Airbnb, por ser empresa extranjera, no expide una factura electrónica como tal, no expide una factura en formato XML como una empresa mexicana. Y entonces la pregunta es, oye, entonces, ¿eso está bien o está mal? Está bien. Las empresas extranjeras no están obligadas a emitir factura electrónica, están obligadas a emitir una factura en términos de su legislación, y la que emite Airbnb es legal, y hay una regla, porque luego hay muchos contadores, nos recibimos muchas preguntas, que es que mi contador dice que no es deducible porque no tengo el XML. Bueno, hay una regla, hay una regla fiscal, que es la regla 2.7.1.16, y esto lo pueden ver en el Centro de Recursos Fiscales, ahí viene todo explicado. Esa regla indica que las facturas del extranjero son válidas para efectos fiscales en México, para deducir los impuestos, cuando cumplan con ciertos requisitos que son los que Airbnb cumple, que es que tengo el dato del emisor, del receptor, el monto de la operación, la descripción del servicio y la fecha y el lugar de expedición. Entonces,
las facturas cumplen con las facturas de Airbnb cumplen con esos requisitos, no van a venir cargar, no van a estar en la base de datos del SAT, porque no son XML, pero son perfectamente deducibles, ¿ok? Muchas gracias. ¿Y cómo se consigue la factura por la comisión por servicio de Airbnb? Bueno, esta comisión, la factura se emite a través de la plataforma de Facturify, ¿ok? Entonces, recuerden que para encontrar esas facturas deben crear su perfil en el portal de Facturify, y para crear ese perfil debieron ustedes recibir un correo por parte de Airbnb con las instrucciones. Entonces, ya se les enviaron las instrucciones para crear ese perfil. Busquen los correos que se les hayan enviado, y ahí deben encontrar las instrucciones para crear el perfil, y a partir de ahí cada mes ustedes van a poder estar recuperando sus facturas, ¿ok? Muchas gracias. Y ahora, hablando de deducciones, ¿podrías por favor aclarar la diferencia entre una deducción personal y una deducción de la actividad? Exacto, sí. Al principio lo comenté y dije que lo iba a abordar, y sí, precisamente, hay deducciones de la actividad, que son las que están relacionadas precisamente con la actividad, con el hospedaje, ¿verdad? Que son, ahorita voy a dar algunos ejemplos de cuáles son. Entonces, los de la actividad son aquellos gastos en los que yo incurro para desarrollar mi actividad. Y las personales son aquellas que les comentaba ahorita, que todos los contribuyentes, personas físicas, tenemos derecho a aplicar, sin importar el tipo de ingreso que obtengamos. No importa si tengo salarios, o si soy arrendador, o tengo intereses, o de dividendos, o lo que sea. Todos los contribuyentes, personas físicas, tenemos derecho a aplicar estas declaraciones. Entonces, estas deducciones, que les digo, son gastos médicos, gastos funerales, colegiaturas, transportación escolar obligatoria, deducción de las primas de seguros de gastos médicos, donativos, ¿verdad? Son básicamente esos. Hay algún otro por ahí que se me escapa, pero es un listado muy específico de las deducciones personales, ¿ok? Ok, perfecto. Y ya contestaste un poco de esto, pero si pudieras ahondar un poco más, ¿qué gastos se pueden deducir y cuáles son los requisitos? Sí, también efectivamente recibimos también muchas preguntas sobre esto, de qué puedo decir yo de mi actividad. Ya dijimos, las personales son las que se llevan en la declaración anual, y las de la actividad son las que yo puedo estar deduciendo de acuerdo a mi actividad, en este caso de hospedaje. Entonces, aquí la respuesta que siempre digo es, no hay un catálogo propiamente, ¿verdad? No hay un catálogo de deducciones que yo les diga, mira, estas son, no. Pero sí hay una característica en común, ¿verdad? Deben estar relacionadas con el negocio. Por ejemplo, vamos a citar algunos ejemplos. Servicios, o sea, luz, agua, gas. Eso obviamente es natural e indispensable además para el alojamiento, ni modo de rentar una propiedad sin agua y sin luz, ¿verdad? Entonces, los servicios, el internet, por ejemplo, ustedes la propiedad la tienen con internet, pues el servicio de internet es deducible. Si ustedes tienen intereses bancarios por la compra de ese inmueble, ese interés es deducible también. El cargo que Airbnb les hace por el uso de la plataforma, de la factura mensual que estábamos hablando ahorita, es deducible también. Los mantenimientos, servicios de limpieza, equipo de cómputo que ustedes usen para su administración, los muebles, los muebles con los que ustedes amueblen o equipen su propiedad. Inclusive la propia inversión, o sea, el propio inmueble es deducible vía depreciación. Ahorita vamos a explicar cómo es que se deprecian. Ahora, ¿qué requisitos? Primero, deben de contar con la factura. Es necesario que cuenten con la factura electrónica, y que la factura esté a su nombre. No puede estar a nombre de otra persona. Si está a nombre de otra persona, entonces no es deducible. No es deducible para ustedes, será deducible para la otra persona, ¿verdad? Y no pueden pagarse en efectivo cuando sean mayores a 2,000 pesos, ¿ok? Si el gasto es mayor a 2,000 pesos, no puede pagarse en efectivo. Debe pagarse con transferencia, con cheque o con tarjeta de débito o de crédito, ¿ok? Siempre la factura, no importa si el pago se hace a una persona física o a una persona moral. Para que sea deducible, tiene que haber una factura. Si ustedes contrataron a un plomero que fue a hacer una reparación y el plomero no les da factura, pues ese gasto no es deducible porque no hay factura, ¿verdad?
La deducción tiene que hacerse en el mes en el que se hace el gasto, ¿ok? Entonces, los gastos que se hicieron en octubre, pues tienen que deducirse en octubre, y así los de noviembre, y así sucesivamente, ¿verdad? ¿Qué quiere decir esto? Había una pregunta que decía, los gastos en los que yo incurrí antes de darme de alta, ¿verdad? ¿Qué pasa si yo remodelé la casa en enero y yo me di de alta en enero de 2020, pero me di de alta hasta octubre del 2020? Pues eso no es deducible ya, porque es un gasto que se hizo antes de estar desarrollando la actividad. Entonces no es deducible. Por eso la importancia de que el gasto se deduzca en el mes en el que se genera, en el que se realiza, y que sea en el que estás, y que el contribuyente esté ya tributando, ¿verdad? Otros ejemplos de deducciones también que nos hicieron preguntas muy puntuales es, por ejemplo, el predial. El impuesto predial es deducible. La gasolina, también nos preguntaban mucho, oye, ¿puedo deducir la gasolina? Sí se puede en la medida que esté relacionada con el negocio, ¿verdad? Si la gasolina se usa para transportación relacionada con la actividad, por supuesto que es deducible. Si no está relacionada con la actividad, si alguien nada más se dedica por decir, nomás a rentar la propiedad, pero no está yendo a revisar que todo esté bien, o a cobrar, o a pagar, en fin, hacer cosas propias de la actividad, difícilmente se va a justificar un gasto en gasolina, ¿verdad? El automóvil, lo mismo. En la medida en que se justifique utilizar un automóvil en la actividad, podrá ser deducible. Alguien nos preguntaba una pregunta muy específica, dice, oye, tengo una lancha que uso para ciertas experiencias adicionales al alojamiento, ¿es deducible? Por supuesto que es deducible. Esa lancha, como se utiliza precisamente en la actividad, es deducible. Entonces, creo que con esto nos podemos dar una buena idea de cuáles son los gastos que se pueden relacionar con la actividad, ¿ok? Mil gracias, Gustavo. Me gustaría que repitieras un poco más, porque ya lo dijiste un poco más arriba, pero ¿qué pasa si los gastos están a nombre de alguien más? Sí, exactamente. Si la factura está a nombre de alguien más, entonces no es deducible el gasto. Los CFDIs, las facturas electrónicas, deben expedirse a nombre y al RFC de la persona que quiere hacer la deducción, de la persona que está realizando el pago. Otra vez, si el CFDI sale a nombre de otra persona, aun cuando se pague ese gasto de la cuenta propia del contribuyente, aunque digan, es que yo lo pagué, pues sí, tú lo pagaste, pero la factura no está a tu nombre, sale a nombre de otra persona, entonces no es deducible. Es importante que revisen, por ejemplo, las facturas de servicios, de luz, de agua, de internet, que a ver a nombre de quién están, para asegurarse que la deducción procede, ¿ok? En caso de que esté a nombre de otra persona, pues evaluar las implicaciones de cambiarla a nombre del contribuyente. No, a veces no les conviene, a veces no quieren que esté a nombre de una persona, quieren que esté a nombre de otra. Entonces, hay que evaluar cada caso en particular, pero sí tener eso en mente, que mientras no estén a nombre del contribuyente, no van a ser deducibles, ¿ok? Gracias, Gustavo. ¿Y cómo se deducen las inversiones en bienes? Bien, perfecto. Si es lo que les comentaba ahorita, que si ustedes tienen, por ejemplo, la lancha o los muebles o el propio bien, el propio inmueble, la propiedad, se deduce vía depreciación. O sea, no, ¿qué es esto? Vamos a explicarlo. Bueno, ¿qué tipo de bienes o de inversiones? En términos contables o fiscales les llamamos inversiones a estos bienes muebles, inmuebles, como construcciones, muebles como sofás, camas, salas, mesas, ¿verdad? Todo con lo que se equipen estos propiedades, computadoras, línea blanca, aires acondicionados, alguna adición a la edificación, ¿verdad? De la propiedad. Todo eso son ejemplos de inversiones, de bienes que se pueden deducir en la actividad. Entonces, estos bienes, estas inversiones se deducen de forma periódica de acuerdo con un porcentaje que la ley establece, la ley del impuesto sobre la renta. Y también deben cumplir con los requisitos, ¿ok? Deben cumplir con los requisitos de que tengan la factura, de que el pago esté realizado no en efectivo, o sea, transferencia, cheque, tarjeta de crédito o de débito cuando sea superior a 2,000 pesos. Y entonces, ¿cómo opera esto? Vamos a poner el ejemplo de una computadora. Ustedes adquieren una computadora y la ley establece una tasa de depreciación, o sea, una tasa de deducción del 30% anual. Suponiendo que la computadora vale 15,000 pesos, pues el 30% de 15,000 son 4,500. Entonces, el primer año van a deducir 4,500.
Y así, cada año, el segundo año, otros 4,500, el tercer año, otros 4,500, ¿verdad? Y el cuarto año, pues solamente el monto que resta ahí por depreciar, por deducir, que son 1,500. O sea, a lo que voy con esto es que es una deducción prorrateada entre varios años, ¿verdad? Dependiendo de la tasa de depreciación. En el caso de los automóviles, por ejemplo, es 25%. Entonces, al ser 25%, pues son 4 años, ¿verdad? Para llegar al 100%. Son solo ejemplos. Cada categoría de inversión tiene porcentajes distintos. Por ejemplo, las construcciones, en el caso que les decía ahorita, y la misma propiedad es deducible a un 5% anual. Construcciones, 5% anual. Mobiliario y equipo de oficina, o mobiliario, en este caso el mobiliario de la propiedad, las camas, las salas, todo eso, 10% anual. Computadoras, impresoras, todo lo que tenga que ver con equipo de cómputo, ya lo mencioné, 30% anual. Entonces, son ejemplos. Habría que checar cada caso en particular en la tasa que establece la ley. ¿Okay? Pero esa es la forma de deducir estas inversiones o estos bienes. Gracias, Gustavo. Tenemos 3 últimas preguntas porque se nos ha ido como agua, pero se está acabando el tiempo. Y si tienes listada tu propia casa en donde vives, en Airbnb, ¿se pueden deducir los servicios que se pagan en esta casa? Sí, muy buena pregunta. Hay muchos anfitriones que dicen, oye, yo en mi propia casa tengo un cuarto o 2 cuartos que los ofrezco en Airbnb. ¿Puedo deducir los gastos? La respuesta es sí. Si ofreces una parte de tu casa a través de Airbnb, puedes considerar esa parte como deducible, esa parte proporcional. Entonces, la siguiente pregunta es, bueno, ¿y cómo? O sea, ¿cómo hago el cálculo? El cálculo es simplemente considerando el número de metros cuadrados de la construcción que pones a disposición a través de Airbnb, a través de la plataforma digital, en relación con el total de metros cuadrados de la construcción. Entonces dices, oye, yo tengo 200 metros de construcción y yo destino, en total, ¿verdad? Y 50 metros los destino a ofrecerlos en Airbnb. Entonces tienes una cuarta parte, ¿verdad? Un 25%. Entonces el 25% de la luz, del agua, del gas, de los servicios va a ser deducible de impuestos. Entonces es un excelente punto para que lo consideren, ¿ok? Gracias, Gustavo. Los pagos al extranjero, como el caso de los cobros que Airbnb hace por el uso de su plataforma, ¿cómo se deducen? Bueno, es lo que comentábamos ahorita, precisamente ya lo cubrimos. Ante esa duda general de que, oye, como no tengo un XML, como no tengo un CFDI propiamente Airbnb, entonces no es deducible, reitero, ya lo dije, pero lo reitero, sí es deducible, y es deducible porque hay una regla, repito, 27116. Yo sé que difícilmente la recordarán, pero bueno, si la pueden anotar, 27116 es la regla que permite la deducción de estas facturas del extranjero. ¿Ok? De todas formas, está en el Centro de Recursos Fiscales, les repito, ahí está toda esa información. ¿Ok? Muchas gracias, Ricardo. Y la última pregunta es, ¿a partir de cuándo empezó a retener Airbnb? Sí, bueno, esta también una pregunta muy válida, porque decían, oye, pues si el régimen empezó en junio, pero ¿qué pasó? Pero en junio no me retuvieron, ni en julio, ni en agosto. Bueno, el año pasado también en los webinars y en el Centro de Recursos Fiscales y a través de diversos medios y diversos mecanismos de información, estuvimos informando que Airbnb empezó su retención a partir de octubre de 2020, ¿ok? La retención, ya sabemos, es obligatoria para todas las personas físicas. No es opcional. No es como que porque alguien decía, oye, ¿qué pasa si yo no quiero que Airbnb me retenga? No. Es que no puedes hacer nada. O sea, la ley obliga a Airbnb a retenerle a todas las personas físicas, ¿ok? No es cuestión de que si le autorizo o no. Por ley, Airbnb va a retener. La constancia, ya dijimos, se obtiene a través de Facturify. Y simplemente... pues fue a partir de octubre cuando se empezó a retener. Ahora, nomás rápidamente relacionado con este punto, porque había algunas preguntas que nos decían, oye, le tengo que informar a Airbnb la modalidad de pagos en la que estoy, si estoy en modalidad de pagos definitivos, modalidad de pagos provisionales. No, a Airbnb le es indiferente, y a cualquier plataforma digital le es indiferente la modalidad en la que sus usuarios tributan, ¿ok? Eso es algo muy personal de los usuarios. En este caso de los anfitriones, pues no tienen que informarlo a Airbnb. Si no informan el RFC, que eso sí hay que informarlo, ya lo comenté y reitero, si no informan el RFC se les va a retener el 20% de ISR y la totalidad del IVA, o sea, el 16%, y como ya lo dije, esas retenciones es dinero perdido, no hay forma de recuperarlo porque no es una retención que se les pueda atribuir a ustedes,
porque no existe el RFC. Entonces, para evitar esa retención del 20%, proporcionen su RFC a Airbnb. Ya comenté, estuvimos haciendo campañas muy intensas, me consta, porque estuvimos participando muy de la mano con Airbnb en esto, para recuperar los RFCs de los anfitriones. Y Oye, rápidamente, Gustavo, y rápido aquí, perdón, si suben su RFC, ¿cuánto es la retención? Porque aquí está el catch, si vale la pena que lo suban. por supuesto, sí. Si no lo subes es el 20% de ISR y el 16% de IVA. Y si lo subes es el 4% de ISR y el 8% de IVA. Entonces, es una diferencia. Pero no solo eso, ese 4% de ISR y el 8% del IVA sí lo puedes recuperar, lo puedes aplicar si estás en pagos provisionales, ¿verdad? Lo vas a poder aplicar con tus impuestos. El otro, el 20 y el 16, como les digo, no. Es dinero perdido y ustedes adicional tienen que pagar el impuesto, repito, adicional a eso que se les retuvo. Entonces, como que es mucho, está muy desbalanceado hacia, oigan, dense de alta y den su RFC, ¿verdad? Es muy, muy conveniente que lo hagan. Por último, había una pregunta que nos llegó ahí de alguien que decía, oye, no nos pueden enviar la constancia de retención antes, ¿por qué tiene que ser hasta después del mes? Entonces, bueno, la respuesta es que porque no se puede emitir, sino que hasta que haya cerrado el mes, ¿verdad? Se cierra el mes porque la constancia es por el periodo, la constancia es por el mes, entonces difícilmente se podría emitir una antes de que cierre el mes, porque pudiera haber alguna operación que se genera, ¿verdad? Al último día del mes. Entonces, Airbnb, y no nomás Airbnb, todas las plataformas y todos los retenedores deben esperar a que cierre el mes para poder estar en condiciones de hacer las sumatorias, hacer los cálculos y expedir las constancias, ¿ok? Perfecto, Gustavo, mil gracias. No sé si hay algo más que quieras añadir antes de cerrar. Bueno, pues simplemente rápido les voy a comentar un tema sobre la firma electrónica, nada más que chequen que tengan vigente la firma electrónica, porque se necesita para presentar la declaración anual. Si no la tienen vigente, pueden hacer el trámite en línea de renovación si la fecha de caducidad de su firma electrónica no es de más de no tiene una antigüedad mayor a un año. Es decir, si ya tienen su firma vencida, pero ese vencimiento es de hace menos de un año, pueden hacer el trámite en línea. Si no, si ya tiene más de un año de vencida, sí van a tener que ir al SAT. Y como sabemos, ahorita hay escasez de citas. Ahorita se van a ampliar un poco las citas porque ya ya regresaron a trabajar el personal del SAT. Entonces va a haber más citas, pero de todas formas es importante hacerlo con tiempo, ¿ok? Entonces, para que tengan en cuenta esto de la firma electrónica, básicamente, y también, recordarles que hay una serie de empresas que pueden asesorarlos, que pueden guiarlos con algunas de las preguntas en materia contable y fiscal que tengan, son las que estamos viendo en pantalla ahorita. UTaxMe, Contalisto, Impuestum, Contadores y Contabilízate. Estas empresas están preparadas para apoyar a los anfitriones de Airbnb. ¿Vale? Entonces, pues es todo de mi parte. Espero que haya sido de utilidad y pues seguiremos al pendiente de los temas que vayan surgiendo para informarlos a través del Centro de Recursos Fiscales o bien a través de otros webinars que se puedan hacer. Muchísimas gracias, Gustavo. Siempre es un placer estar contigo. Gracias por toda la información que compartiste con los anfitriones, por también te importa mucho que tengan las respuestas, ¿no? La vez pasada vimos que había muchísimas dudas que se habían quedado en el aire y buscamos que aquí se respondieran las preguntas y les tengo que decir que Gustavo fue uno de los que dijo, hay que hacerlo. Entonces, te agradezco de verdad muchísimo tus atenciones. Estamos seguros que esta información va a ser súper útil para los anfitriones y como dijo Gustavo ya varias veces en el webinar, les recordamos que está en la página Centro de Recursos Fiscales. Es recursosfiscalesairbnb.com. Toda la información que les platicamos, videos, infografías, los webinars pasados están ahí. Lo vamos a subir. Y pues los invitamos a que sigan asistiendo a los webinars que va a haber de otros temas, no solamente de temas fiscales. Y antes de irse, bueno, cuando cierre la pantalla y todos nos vayamos, les va a salir una encuesta súper rápido de 3-4 preguntas. Nos ayuda mucho para mejorar estos webinars para ustedes. Gustavo, te doy las gracias otra vez. Les doy las gracias a todos por estar aquí conectados y pues que estén muy bien. Gracias, saludos a todos. Hasta luego. La información impartida en este webinar es de carácter informativo y no debe ser considerada asesoría legal, fiscal o de ningún tipo. Antes de tomar cualquier decisión,
por favor consulta con un especialista.